Bienvenido a este conversatorio sobre ventilación mecánica. Nos encontramos en Smart Medical. Hoy vamos a hablar sobre el manejo de la ventilación mecánica y algunos aspectos generales. A modo introductorio, en Chile tenemos aproximadamente 37.000 camas, de las cuales 2.000 están asociadas a las UCI y 3.000 asociadas más o menos a las UTI. Del 95% de los pacientes que ingresan a una unidad de UPC van a requerir alguna asistencia ventilatoria. Estos pacientes van a tener una estadía aproximada de 3 a 5 días y más o menos el 20% va a fallecer, ¿cierto?, por alguna causa, ya sea basal o de manejo propio de la unidad. Hoy nos acompaña el especialista en terapia ventilatoria, José Landero. Él es Past President, ¿cierto?, de la Dirección de Kinesiología Intensiva de la Sochimi y terapeuta respiratorio. José, ¿cómo estás? Bien, gracias, Jorge. Bueno, hoy como comentaba, vamos a hablar sobre ventilación mecánica y cuéntanos tú en tu experiencia cómo ha ido ¿cierto?, desarrollando esta área y aprendido, digamos, de las distintas cosas que te han pasado, ¿cierto?, en las unidades de UPC. Bien, yo diría que lo primero que hay que mencionar es que distintos centros ventilan de manera diferente. Entonces, y eso no está bien ni está mal, sino que es propio de cada unidad, es propio de las experiencias que han tenido. Entonces, como que no hay una... Si bien es cierto, hay hilos conductores, pero hay mucha variabilidad al respecto. Hay ciertos aspectos que todo el mundo está de acuerdo que se deben cumplir. Ahora, la manera de cumplirlos también varía porque hay estrategias distintas en distintas unidades con distintos tipos de pacientes y por lo tanto no siempre podemos encontrar como una forma solamente de hacer ventilación mecánica. Ese abordaje va a depender del equipo que está inserto, la unidad del equipo, del tipo de usuarios que se estén manejando, va a depender de los equipos ventiladores también que existan en la unidad, de las prestaciones que puedan entregar, de los medios tecnológicos con los que se puedan contar. Hay centros donde no se cuenta, por ejemplo, con balón esofágico y por lo tanto hay un poco más de limitación respecto de la cantidad de datos que se pueden manejar para tomar decisiones, pero se pueden tomar igual. Perfecto. Estos pacientes requieren de mucho apoyo, ¿cierto?, de distintas áreas. Pero cuéntanos un poco qué es la ventilación mecánica en términos muy generales, obviamente, para ir entendiendo qué nos referimos con este tipo de síntomas. Bien, la ventilación mecánica es un procedimiento de apoyo vital. No es un tratamiento en sí, porque no es que tú pongas ventilación mecánica y se mejore, sino que es una terapia como digo, de soporte, de apoyo. Y lo que va a intentar hacer es suplir la función ventilatoria para modificar, optimizar el intercambio gaseoso, que es fundamentalmente para lo que está hecho. Ahora, entre medio, debe ser capaz de proteger al pulmón, debe ser capaz de mantener esta homeostasis y debe ser capaz de generar una retribución a los que están detrás del ventilador, y el ventilador está como interfaz entre alguien que hace terapia y el usuario o el paciente. Por lo tanto debe ser capaz de ofrecer también información adecuada para poder tomar decisiones. Pero la ventilación mecánica es fundamentalmente eso: soporte ventilatorio, un apoyo vital. Perfecto. En el fondo sería como una especie de una órtesis, si tú la quieres decir. Soporta, básicamente, algo que el paciente no está en condiciones por su condición de base, ¿cierto? Bueno, condición de base, que habitualmente necesitamos que los pacientes, cuando están bajo ciertas condiciones vitales, necesitamos que estén que no consuman energía en la ventilación, que su organismo esté descansando para cumplir otra función, o mientras se produce como la estabilización de los procesos patológicos que tienen. Entonces, en ese sentido, se busca una posibilidad de mantener un estado en el cual los pacientes puedan tolerar su alteración de estado de salud. Perfecto. Bueno, eso es lo más complejo, me imagino. ¿Qué consideraciones debe tener el profesional, ¿cierto?, que se enfrenta a este tipo de pacientes y que de alguna manera debe cumplir con las indicaciones médicas de conectar a este paciente, acoplarlo correctamente
y que cierto este soporte sea finalmente un soporte y no complica aún más al paciente. Sí, yo creo que fundamentalmente hay que tener una premisa que para mí es como para a todo nivel de respecto de no solo como profesional, como para la vida también. Es como estar en permanente crecimiento y en permanente aprendizaje. Porque lo que uno aprende un día, al otro día es una escalita para hacer otra cosa más, para construir otro más peldaño de conocimiento al respecto. Y mientras más peldaños uno construya, es probablemente mucho más beneficioso para las personas que tenemos a cargo, que van a ser nuestros pacientes, ¿no es cierto? Ahora, como kinesiólogos en terapia intensiva, nosotros hacemos un proceso de colaboración activa con la ventilación mecánica, no estamos a cargo. ¿Sí? No es una función quedarse a cargo responsable completamente de la ventilación mecánica. Finalmente, los médicos, ¿no es cierto?, son los encargados últimos de las decisiones, pero, como te digo, nosotros tenemos como kinesiólogos una actuación que es, y la definimos dentro de la guía, colaboración activa en ventilación mecánica. Es decir, podemos aportar mucha información para una toma de decisiones adecuada. O sea, la evaluación kinésica permite a través de este análisis generar cierta información que permite a quienes toman decisiones, en este caso los médicos, poder, ¿cierto?, en conjunto manejar adecuadamente a este paciente y hacer los cambios oportunos para que esta ventilación, como comentábamos anteriormente, sea un soporte y no terminemos con un paciente descompensado. Exacto, y por eso es súper importante esto del aprendizaje continuo. Y es muy entretenido porque ventilación mecánica, aparte de las perillas, qué sé yo, y las luces, que a veces hay mucha gente que le llama mucha atención, pero más allá de eso es cómo adaptamos toda esta terapia a las necesidades de un paciente que es una persona que tiene o sea, es diferente una de otra. Entonces, cómo personalizas esa necesidad de ventilación, y para eso hay que estudiar mucho y hay que saber. Ahora es como te decía, un camino continuo, y felizmente que sea así porque es más entretenido, si no sería como llegar a un tope, un techo y no aprendo más o no necesito nada más. Bueno, y a raíz de estos análisis que se han hecho por parte de los profesionales de la salud, es que finalmente quien desarrolla este tipo de equipamiento va generando nuevas modalidades que adecúan de alguna manera estas deficiencias que en algún punto se establecen, claro, y que van colaborando a una mejor interfase y un mejor acoplamiento hacia el paciente. Ahora, habitualmente los desarrolladores de ventilación mecánica cuentan con equipos que tienen experiencia clínica. Claro. Que sean médicos, terapeutas respiratorios, qué sé yo, entonces, kinesiólogos, y que, claro, desarrollan equipos en función de las indicaciones, las correcciones o las proyecciones que estos profesionales pueden entregarles a la empresa. Así que, ahora, en general, no ha habido como muy nuevos modos ventilatorios, digamos, como que hay una producción de base, perdón, y cada uno le pone, a veces como este tema de la marca registrada, le pone un nombre distinto, pero uno ve que son muy parecidos los modos ventilatorios, a lo mejor tienen algún pequeño aspecto que difiere del resto de la competencia del mercado, pero tienen prestaciones muy similares. Entonces, lo que hacen es no tanto generar, como digo, modos ventilatorios nuevos, sino que modos ventilatorios que puedan ajustarse mejor a las demandas. ¿Sí? Eso se llama el algoritmo, porque claro, básicamente las turbinas, que son el corazón del ventilador, esto lo comparten la mayoría de las grandes marcas. O sea, claro, el fabricante es uno, que es el corazón, y que probablemente el fabricador de las turbinas sea el mismo para muchas marcas. Exactamente. Entonces, lo que diferencia es cómo le dan uso a ese hardware, en el fondo, que esta turbina, ¿cierto?, a través de un algoritmo y que precisa de mejor manera en la forma de funcionamiento. Bueno, ahí está como la impronta de la marca de cada compañía que genera la ventilación mecánica. Hay algunas compañías que simplemente lo que hacen es tomar lo que hacen otros y lo incorporan en su ventilador, y está perfecto, porque ¿para qué vas a inventar la rueda? O sea, ya está inventado, ya sus modos funcionan, se ve que... Entonces, claro, le incorporas como algunas otras cosas como asociadas, que sí. Entonces, la capacidad de transporte, por ejemplo, o monitorización asociada, módulos para poder poner más monitorización y datos agregados, que pueda extraer datos, por ejemplo,
que puedas, que es súper interesante, esa aplicación a mí me gusta mucho porque claro, tú puedes ventilar a un paciente, ves cómo se comporta, generas algunos cambios en la programación y ves los cambios también que te entrega el ventilador y después lo corroboras con la clínica del paciente. Entonces es como que tienes el cuadro completo para poder ofrecer un repositorio que podría ser como un repositorio de soluciones en ventilación mecánica. Que ayuda mucho, por cierto, lo que dices tú, esta capacidad de como equipo también poder ir creciendo, en la medida que vamos aprendiendo a través de una experiencia y obviamente de los que son más expertos, finalmente eso ir transmitiéndolo a través de algo un poco más práctico con la posibilidad de evaluar posteriormente Claro, claramente. A mí me gusta mucho el tema educacional, ¿no? Hago docencia en esto hace un montón de tiempo. Partimos con Daniela de Llanos, en Chile hace un montón de años. Y claro, es como uno empieza a ver cómo va evolucionando esto y para mí es uno de los aspectos que más me gustan. Y bueno, evidentemente que hay cosas de la ventilación misma o de la entrega del soporte a los pacientes que son fascinantes, nuevos trabajos de investigación, donde vamos viendo cómo hacer. Fíjate que yo te diría que fundamentalmente lo que hay ahora es como cómo hacer una sintonía fina. ¿Sí? O sea, el perilleo. Pero lo fino, hacer ahora sintonía fina, es cómo lo ajusto de tal manera de que se complemente completamente con lo que el paciente necesita en el momento y no estar esperando más tiempo o dejar pasar tiempo, ¿no? Porque a veces lo que pasaba con algunos modos ventilatorios, como el SIMB, ¿no es cierto? Que era súper cómodo, porque uno dejaba al paciente ahí como si no estabas al tanto y no estabas como a caballo de esto, el paciente queda un montón de tiempo en ese modo ventilatorio porque es cómodo, claro, cómodo fundamentalmente para el terapeuta. A lo mejor para el paciente no tanto, pero sí, entonces esta posibilidad de grabar la información, de poder después compartirla, la base del aprendizaje. Entonces, oye, hablando de esta base del aprendizaje y digamos de lo que te ofrece un ventilador, hay ciertos conceptos, ¿cierto? Que de alguna forma compartimos con los médicos, con las enfermeras, con los terapeutas, inclusive ahora ocupacionales, los fonoaudiólogos también que se están incorporando a las UCI, a las UPC en general. Estos conceptos de PIP, ¿cierto? No sé, volumen, parámetros, ¿cierto? La PIM, ¿cierto? La presión mesética, en fin. Cuéntanos un poco a qué se refieren estos aspectos, qué es lo que observa un profesional, ¿cierto? Para ir dando seguimiento a esta PIP óptima, ¿cierto? Que se busca al inicio. En fin. Bien, mira, si uno... Te voy a contar la historia de los kinesiólogos. Los kinesiólogos, para poder ingresar a la unidad de cuidado intensivo, tuvimos que aprender una jerga, y la jerga era la jerga de ventilación mecánica. ¿Sí? Perfecto. Entonces, eso fue lo primero. Ahora, después nosotros nos justificamos por la optimización de esa ventilación mecánica, de los días de ventilación, está asociado a menos neumonías asociadas a la ventilación mecánica, por ejemplo, la incorporación del kinesiólogo, pero además ahora está todo el tema del ejercicio y la actividad física y la movilización con los pacientes de UCI, que sabemos que reduce aún más estos días, mejora la funcionalidad, optimiza toda esa situación. Dicho esto, creo que cualquier profesional que ingrese a la unidad de cuidados intensivos debe manejar también el lenguaje, porque va a hacer terapias en personas que están con este tipo de soporte. Claro. Ahora, no solamente estoy hablando entonces de ventilación mecánica, sino que qué pasa con la terapia de reemplazo renal, qué pasa con la monitorización neurológica, qué pasa con la monitorización cardiovascular. Fíjate, o sea, tienes que ser capaz de incorporar todo eso. Por lo tanto, creo que esta información tiene que compartirse con todo profesional que ingrese a la unidad de terapia intensiva, la unidad de cuidado intensivo. ¿Sí? Ahora, cuando uno empieza a ver ventilación mecánica, uno queda un poco nubilado porque es una jerga, lo que decía hace un rato. Es todo un lenguaje nuevo que a veces es difícil de interpretar, a veces es difícil visualizar sin una guía.
Entonces, habitualmente uno siempre tiene a alguien que te ayuda a aprender de ventilación artificial. Tiene que haber esta mentoría. De ahí uno empieza a entender que en realidad lo que tú mencionaste son parámetros programables en el ventilador mecánico que van a facilitar ciertas cosas. Hay algunos fundamentos para la aplicación de PID, por ejemplo, la monitorización de la presión inspiratoria máxima, cuánto volumen corriente vamos a ingresar, cuáles son los parámetros con los cuales yo voy a definir que estamos realizando una terapia que sea protectora para el paciente y que no sea generadora de más daño, aparte del daño ¿cierto? Inicial, que puede ser dentro del territorio pulmonar directamente o fuera de él, pero que llega finalmente al territorio pulmonar. Entonces, claro, si podemos definir, todos estos parámetros tienen tienen trabajo de investigación detrás de ellos, donde nos dicen más o menos qué uno podría esperar. Ahora, el que uno podría esperar significa también que aquí hay una cosa, no puedo adaptar el paciente a la fisiología. La fisiología me explica lo que pasa con el paciente. El propio paciente. Entonces, claro, yo puedo tener un concepto acerca de alguno de estos parámetros, probarlo, y si sucede que el paciente responde de manera paradójica, significa que estoy aplicando conocimiento de mala manera. No es lo que debiera ser. Entonces, no puedo explicarlo como que el paciente se sabe de la norma, sino que estoy explicando como que yo. O sea, en el fondo no hay una receta de cocina. Yo lo estoy haciendo de un punto de vista en el cual el paciente, que no es lo que el paciente requiere. Entonces, claro, todos los conceptos tienen que ir asociados a una respuesta del usuario. Eso o sea, el abordaje que se genera posterior a una evaluación, en donde se postula que el comportamiento esperado en base a una intervención va a ser de tal o cual manera, va a depender mucho de la fisiología propia, de la patología propia del paciente y del comportamiento propio. Y de la interpretación que yo estoy haciendo acerca de qué es lo que le está pasando al paciente. Y por lo tanto, mi respuesta puede ser favorable o no. Ahora, si no es favorable, tengo que cambiar de estrategia, claramente. Pero no pretender que el paciente se tiene que adaptar a lo que yo quiero. ¿Sí? Ahora, estos parámetros nos dan luces, ¿cierto?, de alguna manera de cómo se comporta el paciente. Si Sí. bien la programación en sí no es una receta, pero el comportamiento posterior que va a generar este paciente nos va a dar luces de si efectivamente estamos generando una terapia adecuada para este paciente. Y hay ciertos tips que por lo general los intensivistas o los especialistas, ¿cierto?, en esta área de UPC tienden a compartir como aspectos generales, ¿cierto?, no particulares. Cuéntanos un poco de eso, qué es lo que tú observas, cómo te enfrentas a ese paciente. Por ejemplo, si tú hablaste de volumen corriente. Volumen corriente es la cantidad de aire que movilizamos en una ventilación normal. Perfecto. Lo normal es, si nosotros estamos sentados sin hacer mucha actividad, digamos, sin hablar tanto, nuestro volumen corriente es más o menos 6 ml por kilo, es lo normal. Lo normal. ¿De qué dependen esos 6 ml? ¿Por qué son 6 y no 10 o no 15 o no 13? Es una magnitud escalar. Ya está estudiada como que todos los mamíferos ventilamos más o menos lo mismo cuando tú lo indexas por tu peso, por el peso ideal. ¿Sí? O sea, de la ballena azul a la musaraña, 6,3 ml por kilo de peso. Pero eso es lo normal. En estado patológico, uno probablemente tenga, dependiendo del tipo de patología, menos capacidad pulmonar. Podría ser necesario limitar un poco ese volumen, pero teniendo en cuenta que lo que sucedía era lo siguiente. Harto tiempo atrás se manejaban los pacientes con 12, 15 ml por kilo de peso porque necesitamos ventilar. ¿Qué hablamos con ventilar? Remover CO2. ¿Sí? Remover CO2. Entonces necesitamos ventilar a este paciente. ¿Cómo lo ventilamos? Con aumento de la frecuencia o aumento del volumen corriente. Y se manejaban con mucho volumen, ¿por qué? Para normalizar los gases. Bien, el resultado, neumotórax, pacientes, había algunas unidades que tenían que instalar de manera profiláctica un drenaje torácico en cada hemitórax porque sabían que iban a generar neumotórax en los pacientes por los volúmenes y además la mortalidad es súper alta. Y cuando se estudia bien el distrito respiratorio se empiezan a dar cuenta que limitar este volumen de ingreso a los pacientes mejoraba la sobrevida, ¿cierto? Y aumentaba
Esa es la terapia protectora que tú hablas. Terapia protectora, bueno, esa es la primera como episodio de terapia protectora, pero hay otras más cosas. Después se empieza a descubrir que mucha frecuencia respiratoria podría generar también más daño pulmonar, que una diferencial en ciertos valores de las presiones, que es como la raíz de un pecho, la presión de distensión, también pueden generar daño o se asocian más bien a mayor daño o a mortalidad, cosas por el estilo. Entonces, parte por entender que probablemente los pacientes cuando están con patología respiratoria necesitan agotar mucho más esta cosa. Entonces el volumen coherente inicialmente, que era como tipo 2 y tanto, se bajó a 6, y ahora 6 como pensando en como una protección pulmonar, pero 6 no es tan protector como habíamos recién, porque puede ser que en nuestra ventilación normal, y si los pacientes lo toleran y tienen marcadores, como te decía, que nos dicen que estamos bien, bueno, se dejan los 6 ml por kilo peso, si no habrá que bajar, hay ventilación mucha protectora, 4, 5, 4 ml por kilo peso. Tienes que pensar también que si le bajamos esto, nos va a subir la CO2 dentro de parámetros que sean compatibles con la guía. Eso es lo que los médicos cuidan, ¿ya? Eso con el volumen coherente, fundamentalmente es mantención de la ventilación, la remoción de CO2, pero asociado a, nuevamente, parámetros de protección pulmonar, que no estemos generando más daño pulmonar. Así que habitualmente la programación parte con 6 ml por kilo peso, 6 a 8, algunos dicen de 6 a 10 incluso, y cuando quiero realizar más, una ventilación más protectora, porque con eso no me da, bueno, 4 o 5 ml por kilo peso. Bien, eso como volumen correcto. El volumen me sirve para ventilar y remover CO2. Lo puedo controlar directamente a partir del volumen, o sea, es decir, puedo programar un volumen que yo quiero según el peso del paciente, o bien lo puedo hacer mediante una diferencial de presiones, una presión de base que se llama PIP, o presión positiva final de aspiración en inglés, y una presión inspiratoria, ¿no es cierto?, dentro del cual esta diferencia de presiones genera una entrada de volumen de acuerdo a cómo están las propiedades mecánicas del pulmón del paciente. Es decir, hay una resistencia y una resistencia en la vía aérea, una resistencia friccional y una resistencia por retracción, que es la resistencia elástica de tórax y del pulmón. Entonces va a depender un poco de eso. Mientras más compromiso yo tenga de la resistencia de la vía aérea o más compromiso tenga del territorio pulmonar y la caja torácica, necesito más cambio de presión para entrar en un cierto volumen. Si yo programara volumen, el volumen se va a ajustar y va a generar una cierta retracción o una cierta resistencia, tanto de la vía aérea como del territorio pulmonar y el tórax, que se van a expresar en una diferencial de presiones, que yo no controlo. Es un poco la diferencia entre volumen control y presión control. En volumen control no, solamente controlo el volumen, no sé cuánta diferencial de presión va a generar, y en presión control yo sé cuánta presión quiero, pero no tengo idea cuánto volumen va a ingresar. Entonces ahí empezó a hacerlo son las modalidades clásicas. Los ajustes. Eso es lo primero, ¿sí? Después tenemos otro parámetro que es la PIP, porque hablo de la PIP y no el PIP porque es la presión. Sí, Es la presión positiva al final de la respiración. Y la PIP sirve fundamentalmente para mantener una cierta capacidad de resolver funcional que te permite intercambio gaseoso, y ahí es importante el rol que tiene con respecto a la oxigenación. Perfecto. ¿Sí? Entonces, la PIP, evidentemente, junto con la fracción inspirada de oxígeno con la FiO2, nos van a permitir manejar la oxigenación. Estamos hablando de oxigenación, ¿cierto?, como de presión parcial de oxígeno. Evidentemente que falta toda la otra lista, que es la circulación y cómo llega entonces el oxígeno a la célula. Claro. ¿Sí? Que eso sigue siendo, tiene que ver con el ventilador mecánico, una parte, pero tenemos que ver mucho bien cómo está esa perfusión distal. Y eso es otra parte. Es otro conversatorio. Y claro, y eso es muy médico. Claro. A pesar de que nosotros podamos aportar con la movilización, aporta entonces de generación de distribución de circulación más periférica, pero fundamentalmente el manejo cardiovascular médico es el que hace que llegue el oxígeno a la célula. Un manejo más farmacológico probablemente.
los farmacológicos, etc. Entonces, pero esa otra sintonía fina. Claro. ¿Sí? Oye, ¿a qué se refiere este concepto de PIB óptima? ¿Qué es la PIB Ya. óptima? La PIB óptima es una programación de la PIB en la cual estemos generando un equilibrio en varias cosas. Primero, un equilibrio respecto de la oxigenación, como hemos dicho, que mejore la oxigenación. Un equilibrio respecto de que no genere más daño pulmonar, es decir, si tengo una PIB muy elevada, puede que me suban muchos ciertos parámetros que se van a asociar a daño pulmonar. Entonces, esta PIB óptima tiene que estar que mejore la oxigenación, que mantenga la estabilidad hemodinámica, porque si tengo mucha presión y un corazón que está disfuncionante, se genera alteración de la precardia. exactamente, entonces tenemos problemas desde el punto de vista hemodinámico. Y además que provoque un estado en el cual este aumento de la capacidad cardiovascular funcional logre disminuir como la carga elástica. Perfecto. Y de eso, y así entonces como posibilitar que los parámetros, esto que decía, la diferencial de ciertas presiones que se llama delta P, que es la diferencial entre la presión de meseta y la presión de PIB, no sobrepase cierto parámetro que son habitualmente los 15 centímetros de agua, que sería como el punto de corte, de ahí para arriba se asocia más mortalidad. Además, la PIB en los pacientes obstructivos, en ciertos pacientes obstructivos con cierre de vía aérea, la aplicación de PIB contrarresta ciertos efectos que son deleterios del volumen que se atrapa dentro del pulmón. Cuando tenemos pacientes obstructivos con cierre de vía aérea, tenemos volumen atrapado, no sale, no tenemos tiempo para botar todo el aire, tenemos que volver a hacer inspiraciones, vamos atrapando aire y ese aire genera presión positiva, que es extra, ¿no? Es una presión que nosotros mantenemos en la vida cotidiana. Entonces, esa presión que ponemos por fuera de PIB me puede ayudar a mantener de cierta manera esa vía aérea un poquito más abierta y generar entonces una minimización de ese volumen atrapado. ¿Sí? Es como intentar, se opone, yo me pongo la presión aquí en el tubo traqueal, tengo una presión positiva acá y esta se va contrarrestando. Esa es la llamada PIB intrínseca. La PIB intrínseca es la presión que genera el atrapamiento de volumen aéreo en el territorio alveolar. Entonces tú al mantener quizá, o como tú explicas, ¿cierto? Una línea de soporte para esta PIB intrínseca mejora la ventilación. El movimiento podría facilitar la ventilación. Ahora hay que hacer ciertas pruebas para saber si hay cierre de vía aérea o no, porque si no yo me puedo entusiasmar y poner una PIB súper alta, por ejemplo, pensando en que voy a abrir la vía aérea y en realidad estoy yo generando la hipertensión. ¿Qué pasa con estos pacientes que tienen...? Entonces, porque tú ves, lo que te decía hace un rato es, tú tienes un punto en el cual lo que tú te planteas de lo que sabes de esos parámetros, esperas una respuesta del paciente y si la respuesta no es la que tú esperabas, es porque el acercamiento tiene que ser distinto. Y ahí es donde hay ciertas pruebas también que se pueden hacer como para evaluar si es que esa presión, por ejemplo, es adecuada para el paciente obstructivo, ¿no? Si hay cierre o no de la vía aérea, o si con nuestros parámetros nosotros estamos generando más atrapamiento. Perfecto. Pero son los mismos parámetros. Son los mismos parámetros. ¿Qué pasa con estos pacientes que tienen un pulmón que no es reclutable por ocupación o por algún aspecto con la PIB? ¿Cierto? Cuando programamos una PIB muy alta y finalmente, ¿cierto? Terminamos con alveolo muy aireado. ¿Qué pasa en términos de oxigenación, ¿cierto? O sea, van a terminar con alveolos sobredistendidos y que no van a tolerar más ventilación. Así que, claro, probablemente en algún punto vas a poder mejorar la oxigenación a expensas de un estrés pulmonar importante, pero que finalmente va a provocar más daño. Con la distensión de los capilares asociados, digamos. Además, va a estresar todo el sistema alveolar capilar, va a estresar los alveolos que están disponibles para la ventilación, van a generar rompimiento respecto de aquellos alveolos que están cerrados. Entonces, por eso se mide este delta P en una ventilación controlada por volumen, por ejemplo. Se hace una pausa inspiratoria
aparece una presión intermedia entre la presión máxima y la presión de pico, una presión intermedia, y esa presión intermedia se llama presión de pausa. ¿Sí? Y esa presión de pausa respecto de la PIB, esa diferencial, es la diferencial que se está generando por el ingreso de este volumen con el volumen de capacidad funcional que mantenemos y respecto de la retracción elástica del tórax y del pulmón. ¿Cuánto estamos estresando? ¿Cuánto estamos generando esta situación dentro de este pulmón? Entonces, si esa diferencia de más de 15 centímetros de agua, estamos pensando que es demasiado estrés para el pulmón. Y por lo tanto, como estamos estresando tanto este pulmón, es probable que se genere más daño pulmonar. Entonces, ¿qué haces tú en esa situación? Tienes que bajar la PIB. Esta es la presión de meseta, ¿verdad? La presión de meseta, que es la presión intermedia. Perfecto. Que es, digamos, estamos viendo a cuánta presión se está sometiendo ese pulmón finalmente. ¿Cuánta es la presión con la cual se equipara el trabajo que está haciendo el ventilador respecto de la retracción elástica del tórax y del pulmón? Perfecto. ¿Cuál es la resistencia elástica? Perfecto. Entonces, acá, ¿cierto? Queda en evidencia esto que dices tú, que no todo es volumen, ¿cierto? Porque si me fijo solo en el volumen, sin considerar estos aspectos de daño pulmonar que puedo generar por buscar un volumen con presiones muy altas, terminamos con un pulmón finalmente estresado, ¿cierto? Y con quizá una performance mucho más inflamada, con menor... Va a generar mayor amplificación del daño inflamatorio. Yo creo que la sangre pasa así que además se distribuye por el resto del cuerpo. Es súper importante eso, por eso claro, lo que hablábamos al principio, uno más o menos tiene ciertos parámetros con los cuales puede programar la ventilación mecánica, esperar ciertos cambios, pero uno tiene que monitorizar necesariamente qué es lo que está pasando, qué es lo que el paciente nos dice. Y en eso yo creo que ha mejorado notablemente el tema de la ventilación mecánica y toda la monitorización. O sea, ¿qué nos dice el paciente? Antes los ventiladores te mandaban ventilación y listo, nadie tenía idea de qué es lo que pasaba de vuelta. Esa es la función de los ventiladores. Hubo un modelo, por ejemplo, que se inventó en una cafetera. ¿Ya? Estoy hablando del año 50, ¿no? Forrest Berg, que agarró una cafetera y diseñó un ventilador en una cafetera. Oye, ¿no? El pájaro verde, la elección que dijo pájaro. Yo conocí a Forrest Berg, tremendo tipo, que no tiene nada que ver con medicina, muy ingeniero. ¿Ya? Pero él, para su señora, le inventó un ventilador en una cafetera. Entonces, hizo el razonamiento y aplicó. Entonces, claro, el tipo era una leyenda para los gringos. Bueno, para todo en realidad, se imaginan hacer esa cosa de esa manera. Entonces, ese ventilador no tiene nada que ver con lo que tenemos acá ahora, que tiene un montón de información de vuelta, y la información de vuelta es sirve para poder generar este espacio de sintonía fina que te decía hace un rato. Ahora, es súper relevante también porque hay un concepto que aparece hace un poco tiempo, no me acuerdo, no me atrevería a decir hace cuánto, pero aparece el concepto de PCILI, que es como el daño pulmonar autoinducido por el paciente. ¿Ya? PCILI, por patient. El tema es que antes hablábamos de VILI, que era el daño pulmonar inducido por la ventilación mecánica, y ahí se han generado todos estos conceptos, y después aparece el PCILI, y el PCILI implica que es el paciente el que se genera daño a sí mismo por la necesidad de generar ventilación, con más esfuerzo, con un pulmón cerrado, etc. Entonces genera más daño, y ese más daño también se asocia a más mortalidad. A mí no me gusta mucho como concepto, lo entiendo, pero no me gusta mucho porque en cierta manera me da la sensación de que podría traspasarle el problema al paciente y no al terapeuta, que tiene que ver que el paciente no está siendo bien ventilado o no está funcionando bien su ventilación y que yo no estoy provocando un soporte ventilatorio adecuado. No lo estoy haciendo. Esto es modalidad espontánea. En modalidad espontánea, asistida, pero también incluso en modalidades controladas más, no hay participación del paciente, claro, no debiera haber. Ahí lo dejamos más como Vili. Eso digamos más Vili pura. Pero ya no sería Vili, yo diría que sería Tili. Que asociar al terapeuta. Claro. En realidad, el ventilador lo programa el terapeuta. Exactamente. Hoy, hablando de estos modos clásicos, ¿cierto? Los modos controlados por presión, controlados por volumen, algo hablaste de
cuando uno programa en volumen y finalmente terminamos con un desconocimiento muchas veces de la presión, dado que el flujo va a buscar el volumen, y en el caso de la presión conocemos muy bien la presión, pero tenemos un desconocimiento del volumen. En la actualidad existen otras modalidades que son modalidades combinadas, ¿cierto? O nuevas modalidades que consideran de alguna manera tanto la asistencia, el espontáneo, también la opción de buscar un volumen con cuidar, digamos, estas presiones. ¿Nos podrías comentar algo de esos nuevos modos o esos modos que se están ocupando para disminuir esos riesgos asociados a las modalidades clásicas? Yo creo que hay un entendimiento mejor, me parece, respecto de que debería haber como un continuo de modificaciones de modos ventilatorios para adaptarse mejor a lo que hace el paciente. Por ejemplo, si vas a tener a alguien en ventilación controlada, donde tú vas a tener que deprimir el centro respiratorio del paciente para que descanse su musculatura, repose la fatiga, se logre rearmar en el fondo, tú vas a tener una modalidad completamente controlada, probablemente por volumen, no vas a permitir o vas a dejar muy poquito de ventilación espontánea, no siempre, pero en la medida que el paciente pueda responder a eso, se hace de esa manera. Y después cuando ya pasa todo este periodo más agudo, 24, 48 horas, se empieza a permitir que el paciente tenga más ventilación espontánea, pero ya no puedo seguir con el tema controlado, tengo que pasar a un modo que facilite la ventilación espontánea. Y mientras más rápido pase un modo espontáneo, también más rápido el paciente logra empezar a generar entonces como un reentrenamiento. Me carga el reentrenamiento de esta manera, pero es como un reentrenamiento de su musculatura respiratoria para que vuelva a asumir ventilación espontánea, pero si yo lo sigo manteniendo con ventilación mandatoria, tengo que empezar a jugar ahí al respecto. Entonces tengo que, ojalá lo más pronto posible, darle espacio para que el paciente logre generar esa ventilación espontánea pura. Y en ese sentido, utilizar los modos espontáneos no solo como para la prueba de ventilación espontánea, es decir, como tengo full ventilado, de repente le hago una prueba de ventilación espontánea, sino que hacer una especie de como un winning ventilatorio. Es parte del winning, ¿cierto? Un winning como el destete. Como el destete ventilatorio. O sea, hay que transitar en este proceso desde el controlado máximo de los modos mandatorios, ¿verdad? Hasta ir ¿cierto? Exigiendo poco a poco al paciente para finalmente terminar en una salida del ventilador. Por ejemplo, hay algunos modos ventilatorios espontáneos que tienen frecuencias de respaldo, así que no necesariamente es como meten esta frecuencia siempre, sino que si el paciente hace menos de la frecuencia que le tienes programada como alarma, por ejemplo, el ventilador le va a dar un mínimo de frecuencia respiratoria. Hay otros modos ventilatorios que aseguran un mínimo de volumen minuto, por ejemplo, que si el paciente hace menos de un cierto volumen minuto, el ventilador empieza a enviar ventilaciones para mantener ese volumen minuto basal. Hay otras modalidades que se van autoajustando la presión de soporte, por ejemplo, para mantener ese volumen. En vez de aumentarte la frecuencia, aumentan la presión de soporte, por ejemplo, la fase espontánea. Entonces hay una variedad bastante interesante de modalidades ventilatorias posibles de ocupar en esta etapa. Para mí lo importante es transicionar rápido entre lo controlado a la intermedia, y que la intermedia no se demore mucho. ¿Cuántos serían los tiempos que tú estimas para un buen manejo y retiro, digamos, de la ventilación? Mira, lo que se sabe es que más o menos 48 horas debería ser como el reposo pulmonar en un paciente con distrés respiratorio, por ejemplo. Perfecto. Eso para provocar la estabilización del proceso y minimizar el tema inflamatorio, minimizar el daño autoinfligido, eso. Y después de eso, bueno, va a depender mucho de patologías de base, patologías concomitantes, comorbilidades. No me atrevería a hablar de tiempo, Jorge, sino que es como estrategia es lo más rápido que pueda. ¿Sí? Digamos, lo más rápido, permanente evaluación con permanente evaluación. Entonces, probablemente aquí es donde uno empiece a buscar ciertas automatizaciones. Claro. Y que a veces no son tan buenas, porque el tener un tiempo acotado y no, como tú dices, evaluar permanentemente al paciente, que realmente es quien nos va a decir el vamos en cada paso,
nos perdemos en buscar la pauta y protocolo y no estamos en relación en sintonía con el paciente. Y muchas veces el protocolo te amarra el protocolo. Entonces, Exacto. como que, claro, el protocolo sirve como para ordenarse, pero no debiera ser usado como una pauta estricta, ¿no? Es una guía. Sí, Es una guía que en el fondo nos dice que si el paciente más de 48, 72 horas permanece en cierta condición, tiene una tasa de mortalidad mayor versus que si se interviene y logra pasar o avanzar, digamos. Exacto. En Ahora, otra. como hablábamos recién, muy relevante el poder generar un espacio de evaluación permanente, que esa sea como la conducta habitual. No es, bueno, ventilación mecánica, nos cenamos y nos vamos. Es el estar al lado de la cama frecuentemente, discutiendo el caso, discutiendo qué es lo que podemos hacer, y un trabajo en equipo además. ¿Sí? Trabajo en equipo, imagínate, o sea, toda la labor que tiene enfermería al respecto, que es súper importante, lo que podemos aportar como kinesiólogos a la decisión médica, y tiene que haber una interacción súper fluida. ¿Por qué nombro estos tres actores? Porque en el fondo son los que más están como asociados a este tipo de cuidado. Hay muchas cosas que la enfermera ve, que evalúa, que se da cuenta, que nos cuenta, y nosotros ya hacemos la evaluación según lo que nos dice la enfermería, y vamos y le contamos a los médicos. Entonces, estamos siempre como súper en interacción. Pero es necesario generar espacio de interacción. Porque hay algunas personas que no les gusta que les digan, oye, mira, está viendo esto, no importa, hago lo que yo quiero. Entonces, bueno, haz lo que tú quieras. O sea, no interactúo más contigo. O sea, se llega a ese punto. Felizmente no es lo usual. No es lo usual. Bueno, tú comentabas al principio de este conversatorio que es fundamental, primero, tener una base, ¿cierto?, que es la jerga en las OPC, ¿cierto?, respecto al manejo general del paciente, más que a la ventilación mecánica. Sí. Y posterior a ello, ¿cierto?, tener estos espacios que comentaba ahora para aperturar la opción de un manejo en conjunto y no individual, donde a veces nos secamos a ver ciertas cosas que creemos que son de esa forma. Y a veces tener esa opinión de otros profesionales, sobre todo que la enfermera, el médico, qué sé yo, aportan las otras partes, digamos, este rompecabezas para poder manejar de mejor modo a estos pacientes. Claro, dice un rompecabezas, porque cada uno como que va a aportar desde la propia mirada profesional. Nadie puede discutir los roles que tienen enfermería, medicina, son roles ultra fundamentales dentro de una unidad de cuidado intensivo. Yo como kinesiólogo aporto otro rol y aporto otra visión a lo que está pasando con el paciente en este aspecto. Y por ejemplo, nosotros vemos ventilación mecánica, hacemos movilización, activación del paciente, y sin esa activación yo veo cambios hemodinámicos o cambios ventilatorios, bueno, tengo que conversar con el resto del equipo, mira, está pasando esto. A lo mejor está faltando un poco más de apoyo fonográfico acá, cardiovascular, o de mantención de que el paciente no se agite cuando hago esto, pero que tolere bien, no dormirlo tanto tampoco, no dejarlo paralizado con bloqueo muscular. Lo crítico, que finalmente vemos presiones y la ventilación van cambiando. Exacto, entonces la idea es este espacio de interacción que llega es como una interacción buena, una interacción que permita además, no es equivocarse, pero que permita recibir información de otros profesionales que permitan tomar una decisión conjunta al respecto. Cada uno aporta un aspecto, una mirada profesional diferente, que evidentemente, como te decía al principio, el médico es el encargado final, pero además es como el encargado de todos los procesos que están pasando con el paciente. Entonces, es relevante para él, para el médico, que poder contar con colaboradores que no estamos para colaborar con el médico, sino que estamos para colaborar con el paciente. ¿Te fijas? Sí, el fin último es ese. Yo estoy en la unidad de cuidado intensivo porque me interesa mi pacientito, yo trabajo en pediatría. Entonces, eso es lo que me interesa. Y por lo tanto, igual voy a levantar la mano
para hablar los aspectos que me parece que deben cambiar o que deben modificarse o que se deben tomar en cuenta o que ojo con esto, ¿te fijas? Y yo le ofrezco formación, mira, pasa esto es lo que yo lo medí, esto es lo que yo medí, entonces mira, yo creo que para mí deberíamos hacer esto. Ahí está, esa es tu decisión. ¿Qué recomendaciones tú le darías al equipo UCI? Bastante has comentado respecto a el día a día, digamos, de un profesional que se enfrenta a situaciones críticas. Recordemos que acá hablamos de un paciente que puede sobrevivir, superarse toda la situación o finalmente fallecer. ¿Qué recomendaciones le hace a estos equipos? De hecho, sobre todo equipos nuevos que se han formado durante la pandemia, que también abrió una oportunidad importante para poder interactuar con los pacientes en esta condición, los ventiladores mecánicos y los cuidados de UCI. Sí. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, José? Que no dejen de aprender. Se dio un fenómeno bien como particular durante la pandemia porque todos los pacientes eran con COVID, no había ningún paciente de con otra patología. Desaparecieron, no tenían espacio. Entonces, muchas de las personas que venían recién llegando se formaron como en COVID y saben tratar pacientes con COVID. ¿Sí? Pero es un paciente que es súper particular el COVID también. Entonces, la invitación es a no pensar que todos se comportan como ese grupo. O sea, el panorama completo de pacientes, sí, porque es muy amplio. En la unidad de cuidado intensivo hay algunas unidades que son específicas, ¿cierto? Cardiovascular, neurológica, etc. Pero hay otras que son generales, y llegan a lo que sea. Y en ese sentido lo que digo es el no dejar de aprender. Para mí es fundamental. El no dejar de estudiar, no dejar de conversar, no dejar de compartir, no dejar de estudio, participar sí, o de investigar. Es para mí lo más primordial. No, yo creo que si tú me dices cuál es el consejo es aprende siempre, no dejes de aprender, mantente en una actitud como de profesional en construcción. También aplica para la vida, persona de construcción también, pero como profesional, estrictamente hablando, es para mí de ahí parto. Si no tengo eso como concepto para mí en mi vida profesional, estoy muerto. No debería seguir ahí. Claro, es un mundo muy dinámico, un espacio de, como tú bien dices, mucho conocimiento, mucha experiencia. Las tasas de mortalidad han ido variando en la medida que los equipos también se han ido fortaleciendo en cuanto a los manejos. Bueno, sin ir más lejos, el ejemplo más claro es la pandemia. El 95% de los pacientes moría, luego al cabo de un par de meses bajó el 70%, llegamos al 50% y así poco a poco con otros manejos también asociados a la vacunación y otras medidas. Pero también a un desarrollo también del profesional en sí, que como tú dices, se aperturó, primero los mentores a enseñar y por otra parte quienes escuchaban, ¿cierto?, los que recibían las mentorías a poder desarrollar estas prácticas clínicas con el conocimiento que estaba disponible en ese minuto. Claro. Eso era todo un tema porque hubo un montón de profesionales que salieron de donde trabajaban habitualmente para ir a cubrir. Ese fue un desafío muy interesante. Y se veían como en estas necesidades de dónde saco información y que sea rápido, porque no tengo tiempo para aprenderme un tomo de ventilación mecánica. Bueno, te fijas entonces que era como, ¿qué hago? Hubo varias acciones al respecto, hubo mucha formación. En ese tiempo yo participaba en el Colegio Kinesiólogos de Chile, hicimos un mini curso como de fundamentos de ventilación mecánica abierto para todos. Bueno, está circulando en YouTube todavía. Pero se hicieron esas cosas, tampoco se dejaron solos. Hubo mucha necesidad, pero también hubo bastante respuesta. Yo creo que en ese sentido fuimos todos bastante generosos al respecto. Eso te voy a comentar, fue un desafío importante para los mentores y también una puesta en escena de, digamos, poner a disposición todo el conocimiento y la experiencia, dada una situación obviamente brutal, era mundial, una pandemia, y que se resolvió en muy acotado tiempo. O sea, existe un nivel para poder generar información, para poder generar conocimiento, por lo menos en Chile, hablo de esta realidad,
importantísimo. O sea, hay muy buenos profesionales con capacidad de poder, como tú dices, enseñar e ir avanzando para poder formar a otros profesionales. Sí, yo creo que también había un tema de que hemos sido bastante activos en el tema de la formación profesional en kinesiología intensiva, hablando específicamente de eso. Entonces había también un cuerpo de profesionales que estaba formado en el intensivo desde el punto de vista kinesiológico, que no estaba trabajando y que tuvo posibilidad de ingresar a las unidades y demostrar que la utilidad que había. Y entonces hubo centros donde no sé si la mayoría de los profesionales que ingresaron quedaron trabajando, en otros lamentablemente se terminó la pandemia y se fueron, pero en general tengo la sensación que hubo como retención de cierto grupo de profesionales para que se quedaran en la unidad y aportaran lo que se vio que aportaron, ¿sí? Que es esta colaboración que te decía yo. Son las cosas que nos dejó la experiencia. Sí. De la pandemia. Bien, agradecemos a José Landeros por este conversatorio, esta conversación respecto a la ventilación mecánica. Sé que es muy amplio, tenemos muchos temas que conversar, como bien comentabas, hay aspectos muy particulares respecto al paciente, las patologías, los nuevos conocimientos, las nuevas tecnologías, ¿cierto? Que a ver si en otra oportunidad podemos conversar. De todas maneras, estoy feliz. Así que te agradecemos, José, por esta oportunidad, por tenerte hoy acá en Smart Medical. Y bueno, vuelvo a reiterar, espero que tengamos otras instancias más de todas maneras, habiendo salud, como decía mi abuelita. Bien, y agradecemos a quienes están observando, ¿cierto? este conversatorio y los invitamos a seguirnos, ¿cierto? En redes sociales. Bien.